La noticia hasta ahora está en los tribunales, en cualquier caso, con esa segunda causa que acaba de desbordar la estrategia de convención en torno a las residencias. Esa estrategia pretendía dejar morir la causa, caducar en 5 años. Antes de que caduque, esa causa ha vuelto. Carmen López, portavoz de la Marea de Residencias, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Le pido primera lectura, vamos a hacer análisis enseguida, pero valoración de urgencia. ¿Cómo lo leen? Segundo tribunal, segunda ronda de imputaciones. Bueno, la lectura es muy positiva. Como decía la primera vez, es una nueva ventana de esperanza para un futuro esperanzador. No sabemos dónde terminará todo, pero en principio esperamos que esto tenga un recorrido y finalmente se sepa lo que realmente pasó en las residencias, por qué se tomaron aquellas decisiones y cuál fue el resultado, que las ambulancias, ya lo sabemos todas y las todos. ambulancias clave ahora. Sí. Bueno, esto es una, digamos, nueva estrategia porque realmente hasta ahora los aforados pues, que estaban señalados en las primeras querellas que impulsó Marea de Residencias no han sido investigados realmente, o sea, las investigaciones se han quedado en el ámbito de las residencias y lo que queremos es precisamente que con esta nueva imputación pues esperamos que estos señores, al declarar como investigados, realmente nos digan quiénes fueron quienes dieron las órdenes, que sabemos que fueron pues, sus superiores, el consejero de Sanidad, que tomó el mando único junto con la presidenta, que estaba al mando de ese mando único. Pues de última hora acabamos de conocer que hay 2 nuevos imputados por los protocolos de derivación de residentes en las residencias de Madrid durante la pandemia. Irma, ¿quiénes son? Del entonces director del SUMA 112, Pablo Busca, y de la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Estas 2 imputaciones se suman a la de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Se trata de un nuevo procedimiento que no tiene que ver con el de Plaza de Castilla. Este se instruye en un juzgado de Leganés, concretamente en el 6, y no parte de una denuncia de la Fiscalía o de una petición de la Fiscalía, sino de una denuncia que han puesto 2 familias en ese juzgado. Una denuncia por denegación de la asistencia sanitaria y en la que se ha citado, en esta causa que se está instruyendo, se ha citado también como testigos a varias personas, entre ellas el exconsejero Alberto Reyero, que tendrá que declarar el próximo 3 de junio. Así que es una pieza absolutamente distinta, un procedimiento... Es distinto, pero es verdad que forma parte de lo que en su momento las 109 denuncias colectivas que se presentan en juzgados de Madrid se diseminan por todo el territorio de la comunidad. 53 acaban en juzgados de Madrid capital y el resto 48 están diseminadas en Alcalá de Henares, Leganés Getafe y Móstoles. Esta es una de las de Leganés Getafe. La novedad, efectivamente, que aparecen 2 nuevos nombres. Uno de ellos es el que era responsable de 112, Pablo Busca, porque es verdad que ya aparecía en el resto de denuncias, aparecía su nombre, y un geriatra de enlace que dieron hasta 25 nombres de geriatras de enlace que, para que os hagáis una idea, era la figura, digamos, el elemento intermediario entre lo que ocurría en las residencias y la Dirección General Sociosanitaria, cuyo encargado era Carlos Mur de Viu, que está imputado efectivamente ya por un juzgado de Madrid por instrucción 3. Con lo cual, estos nombres se conocían a raíz de las denuncias de la Fiscalía y ahora conocemos también, que para mí es la novedad, que haya geriatras de enlace también imputados por estos hechos. Es que se incluyen 25 nombres de geriatras que estaban haciendo esa labor de intermediación entre las residencias y las decisiones que se tomaban en la consejería. En este caso, ¿el delito del que le acusan los familiares cuál es? El mismo delito. Estamos hablando del delito de discriminación, sí, efectivamente, denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios, que es, como bien sabéis, el delito por el que ha entrado la Fiscalía al ver que homicidio por imprudencia o lesiones no había llevado a ningún lado. Y, por cierto, se presentaron todas las denuncias antes de su prescripción. La prescripción de estos hechos era en marzo, justo coincidiendo con pandemia. Se presentan en octubre y es ahora cuando estamos conociendo ya las consecuencias de aquel movimiento. Joaquín Bosch, ¿qué implicación puede tener esta iniciativa, que ya no parte de la Fiscalía, sino que ya son familiares de los residentes? En un instante vamos a volver con Joaquín Bosch. Antes, 2 opiniones. Ana, Laura.
Sí, yo creo que es fundamental que se investigue hasta el final, más que nada porque si volvemos a estar en esta situación, esperemos que no, pero si vuelve a haber otra pandemia, tenemos que saber qué es lo que falló en la anterior para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en esta. Es cierto que en este caso, a diferencia, bueno, en esta acusación, a diferencia de la anterior, abre una vía que no sé si quizás es culpa o no a la Comunidad de Madrid, pero claro, es la denegación de asistencia. Es decir, la Comunidad de Madrid te puede decir, aquí no caben los hospitales, pero las residencias tenían que haber dado esa asistencia. Una cosa es que los hospitales estén absolutamente llenos y otra cosa es que en esas residencias no se atienda a las personas. Lo que hay que dilucidar es efectivamente qué es lo que pasó, qué es lo que falló y sobre todo que esto venga de cara a futuro y también que las familias tengan una explicación. Hay que ponerse en la piel de las familias y saber que tú no te has podido despedir, que durante días no has sabido ni siquiera cómo podía estar tu padre, tu madre, tu abuelo, tu familiar. Entonces, sobre todo, yo creo que lo interesante es que se establezcan protocolos para que una situación así no vuelva a suceder. Claro, aquí lo que se está investigando es si hubo protocolos creados, transmitidos y ejecutados por la Comunidad de Madrid en distintos niveles, porque además esto apunta a otro nivel, para evitar que determinados residentes de las residencias fueran trasladados a un hospital. Exactamente. O sea, yo creo precisamente por estar en la piel de 7.291 familias, necesitamos decir dos cosas. Primero, me cuidaría mucho de decir palabras como que falló. No falló. Ha habido una intencionalidad política. En el momento en que tú decides escribir un protocolo, firmarlo para que se implemente, hay una decisión política. No es un fallo, no es un error. Es una decisión política de la Comunidad de Madrid que toma una decisión y que luego, obviamente, es aplicado por los entes que luego han de aplicar ese protocolo. Pero ha habido una decisión política y eso es lo primero que hay que poner sobre la mesa. No fue un fallo, no fue una tragedia, fue una decisión política, voluntaria, por parte de un gobierno autonómico. Y eso hay que decirlo claramente. Lo segundo, ¿qué cosa debieron hacer las residencias y tal? Hay una cosa que a mí me parece importante. Las residencias no contaban con la medicalización que necesitaban, que también era potestad de la Comunidad de Madrid. Me parece bien importante decirlo, porque esto quiere decir que hablábamos de personas que estaban en lugares que no tenían todo el equipamiento médico necesario para que pudieran estas 7.291 personas, más todas las demás que estaban en las residencias, recibir los tratamientos que realmente debían en las condiciones que debían. Eso también es una decisión política, insisto, porque uno puede decidir invertir en medicalizar o puede decidir pasar olímpicamente de esa medicalización. Lo mismo que pasa con los protocolos y, por tanto, no creo que haya fallos. Lo que estamos viendo claramente es que 5 años después, por fin, 7.291 familias están viendo que se abren investigaciones para poder responder a lo que ocurrió, pero que lo saben hace mucho. Yo quiero poner sobre la mesa valor del trabajo maravilloso, riguroso y tan necesario de un periodista como Manuel Rico, que no ha descansado ni un día en intentar dilucidar esto, pero que ha dado ya explicaciones. Yo sé que la justicia tiene que ir por sus fueros, muy bien, pero el periodismo también tiene que ir por los suyos, que es decir las cosas como son, decisiones políticas de alto nivel de una persona que sigue en el gobierno de la Comunidad de Madrid y que tiene sobre sus espaldas 7.291 vidas, y hay que decirlo así. Vamos a acercarnos a nuestra redacción porque acaba de reaccionar a esta noticia de 2 nuevas imputaciones la propia Comunidad de Madrid. Jero. Según la Comunidad de Madrid, este asunto ya fue archivado hace 3 años y ahora la Fiscalía ha pedido reabrirlo, aunque es una denuncia por parte de las familias. Aseguran desde la Comunidad de Madrid que respetan las decisiones judiciales y que se hagan las diligencias que considere, pero recuerdan que ya han sido archivados más de 60 procedimientos en los juzgados en torno a esta cuestión. Además, subrayan estas mismas fuentes que la actuación de la Comunidad de Madrid ha sido avalada por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y otras 9 sociedades médicas. Bueno, vamos a dar aquí, digamos, la clave. Es que no es que ya se archivase esa denuncia, es que esta denuncia vuelve a los juzgados, pero ahora acusándoles de un delito distinto. Claro. Cuando tú archivas de forma provisional, lo comentábamos antes, por delitos de homicidio por imprudencia o lesiones que no se vieron por parte de los juzgados, si solo la única manera de volver a reabrir una causa archivada provisionalmente es con hechos nuevos, con un tipo delictivo concreto. Y aquí hay hechos nuevos, otro tipo delictivo, y lo que está ocurriendo ahora es, ya lo habíamos advertido, en el momento que un juzgado de Madrid decidió abrir esa primera causa a los 3 imputados actualmente, sabíamos que iba a ser un lento goteo, porque ya hay otros juzgados, por cierto, que con los mismos hechos no han reabierto, y eso está recurrido en audiencia provincial, al menos 10 de los 109. Pero hay uno ahora en Madrid y hoy hemos conocido el de Leganés que han tomado otra decisión. Sabíamos que iba a ser un lento goteo esto. Sí, por cierto, a mí me llama la atención, bueno, por supuesto, reclamar justicia para ese magnífico reportaje de esta casa, 7.291,
porque verdaderamente cuando estamos viendo todo esto nos reafirma en que ese documental era necesario. Jesús. Es más, es necesario, yo creo, verlo más veces y en más ocasiones. Pone de manifiesto el tema de los geriatras de enlace. Ese reportaje pone realmente la importancia, que yo no lo había visto tan claro, pero es que los geriatras de enlace están en el ojo del huracán. No me extraña nada que ahora figuren ahí. 25 son. 25. Entonces, porque de alguna manera en el propio reportaje o documental se señala por parte de las familias y se comenta esto, ¿no? Fue el geriatra de enlace el que decidió. Entonces, realmente la justificación de por qué están ahí, que muchas partes, la audiencia puede preguntarse, bueno, pero los geriatras de enlace, ¿qué hacían? Pues hacían cosas muy importantes y los familiares les señalan directamente a ellos. Estas personas tuvieron un papel muy determinante. Hay que decir con respecto a los geriatras dos cosas. Una, que son ellos los que dan la voz de alarma a la consejería de, oye, es que tenemos que tomar decisiones sobre vidas de personas y no tenemos un protocolo. Vale, ocurre eso, se hace el protocolo famoso y ese protocolo ya tú lo lees, lo detallas y dices, designa ya la figura del geriatra de enlace. Es el que le da, digamos, cobertura administrativa, se puede decir de alguna manera, para tomar esas decisiones. Porque ellos es verdad que se sentían indefensos, no tenían un mecanismo legal para decir, oye, es que, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos de las residencias? ¿No lo sacamos? Es verdad que esto se hizo en cuestión de días y de horas. Hay que ver también, siempre yo lo digo, el momento exacto donde ocurrieron estas cosas. O sea, estaban muriendo 1000 personas al día en España y tenían que tomar decisiones muy, muy relevantes sobre la vida de las personas. Yo creo que eso no hay que quitar eso. De hecho, por eso en los archivos previos a la apertura de nuevamente estas causas que se hacen porque las primeras acusaciones son de homicidio imprudente y los juzgados dicen, no, aquí no hay un homicidio imprudente, aquí lo que hay, pues en todo caso, efectivamente, es un... tú no lo quieres llamar errores, no son fallos, vale, es verdad, son decisiones políticas, tienes razón, el protocolo es una decisión política y yo entiendo también que este es un tema que emocionalmente es muy difícil de gestionar, ¿vale? Pero a lo que voy es a que esto pone de manifiesto que aquí en Madrid había un problema que no se había solucionado cuando ocurrió la pandemia, y es que las residencias de mayores no estaban medicalizadas. Y este era un problema previo, ¿vale? Cuando llega la pandemia, evidentemente no da tiempo de medicalizar las residencias y se produce toda esta situación. Bueno, pero luego también por supuesto, hay que buscarlas. Centenares de médicos al tema y no a las residencias. Es decir, pero eso no está, claro, que hay decisiones políticas. Esto no está entrando aquí. Aquí lo que estamos es con decisiones judiciales que dicen... Pero eso es lo importante, que haya un juez que lo esté mirando. El juez lo que está diciendo es, vamos a investigar si hay personas que cometieron un delito a la hora de crear, difundir y hacer que se ejecutase un protocolo por el que no se derivaba a determinados residentes en residencias de mayores a hospitales. Esto es lo que se está dirimiendo, más allá de la política y tal, esto es lo que se está dirimiendo ahora mismo en los juzgados y hay 2 imputados más que se suman a los 3 que había la semana pasada. Ana. Sí, y lo que decía antes, ¿no? Esto tiene que llegar hasta el final, precisamente de cara al futuro. Decíais los dos que había decisiones políticas. Yo no, yo sigo hablando de fallos, porque es que si tenemos en cuenta, o sea, si tomamos esto como una decisión política, nos estamos equivocando. Se tomaron decisiones Se tomaron decisiones en función de la situación que estaba, que era una sanidad de guerra, en la que, como decía, pero es una morían, déjame que termine, en la que morían 1000 personas. No era una decisión política, no se decidió vamos a matar a no sé cuántas personas, vamos a dejar... tiene que ser eso. La decisión era en función de los medios, la situación, el incremento de la curva de contagios, se tomaron en función a eso. Evidentemente hubo fallos previos que eran que las residencias no estaban medicalizadas y que, porque si hubieran estado medicalizadas, estas personas hubieran podido recibir una atención en las residencias. Al no ir a los hospitales. Entonces, eso es un fallo, eso es un protocolo que hay que corregir y de cara al futuro, pues hay que tomar nota de qué es lo que pasó en la cadena, pero hay que tener en cuenta, porque también lo tenemos en cuenta a la hora de evaluar las decisiones que tomó el Gobierno y no podemos decir que el Gobierno tomó la decisión política de no actuar durante el COVID, por aclarar lo que se está... X meses, sabiendo que se iba a producir lo que se produjo. Es que no se pensaba que se iba a producir lo que se produjo, ni a nivel... de España, ni a nivel europeo, ni a nivel de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo lo que se está dirimiendo en los tribunales, para que ustedes lo sepan, es si con las decisiones que se tomaron
se cometieron delitos. Claro. Eso es lo que se está dirimiendo en los tribunales ahora mismo. Oiga, ustedes tomaron estas decisiones, nosotros no entramos, eso es lo que dicen los jueces, Claro. pero, Laura, lo que estamos viendo e investigando, dicen los jueces, es si a la hora de tomar esas decisiones y ejecutarlas, se cometió un delito claro, en este caso, de discriminación. Exactamente. O sea, por un lado está la vía judicial, que me parece muy bien, que tiene que llegar hasta el final. No puedo estar más de acuerdo, Ana. Pero tú has dicho una cosa en la que estoy muy de acuerdo. Tenemos que tomar nota porque podría volver a pasar, ¿verdad? El problema de tomar nota, basándonos en que todo empezó con la pandemia, es que a mí lo que me preocupa es que olvidamos que hay un proyecto político. Claro que hay proyecto político y hay decisiones políticas. Uno, cuando está en un gobierno autonómico, municipal o estatal, toma decisiones todo el tiempo sobre situaciones que son impredecibles también. ¿Qué ocurre con esto? El proyecto político del Partido Popular se ha demostrado no solo en Madrid, pero especialmente en Madrid, hay que decirlo, y sobre todo con Ayuso, pero ya viene de Aguirre, que es un proyecto que privilegia pues desmantelamiento de la pública para beneficiar la privada, que luego, por cierto, curiosamente termina beneficiando también a quienes están en un entorno cercano, que saca comisiones y empieza a lucrarse en los peores momentos de la pandemia. Mira que todo está vinculado, porque hablaban de González Amador hace poquito. Ahí hay un proyecto político. Pero si Ustedes es que en la dicen, pandemia déjame sale el terminar, caso Ana, tú segundo. también me has pedido lo mismo, te pido lo mismo. Ya, En las por residencias decías, el fallo es que no estaban medicalizadas antes. Eso también es una decisión política. Esa es que la las decisión residencias política no, previa. Pero a lo que me No, refiero, no la esa decisión política, ¿quién la en el toma? momento. Hasta donde yo sé, el gobierno de Madrid, pues, a ver, vamos a ver. Esta decisión también tiene que ver con el proyecto del PP, que toda la vida lo que ha privilegiado es no llenar de insumos a los espacios públicos o los espacios más necesarios, porque privilegia las privadas, privilegia las clínicas, desmantela la pública para forzar esto en sanidad, en educación, etcétera, y eso luego en la pandemia Silvia, redunda en que sea una situación más solo un dramática. Pues apunte. claro que sí, pero es una Pero decisión muy política. breve. No, pero eso son decisiones políticas Sí. que no son delito. Es decir, la decisión política, no, digo, la decisión política estar de de no acuerdo con él. medicalizar previamente, evidentemente, es una decisión política con la que podemos estar de acuerdo o no. Yo creo que esto pone de manifiesto, evidentemente, que tenían que estar medicalizadas y que hay que corregir muchos de esos errores previos que se cometieron, ¿vale? Otra cosa es lo que está haciendo la jueza. Lo que está haciendo la jueza es abrir una investigación por si hay delitos. Claro. ¿Vale? Y eso es lo importante. No, lo que está haciendo la jueza, digo, por matizar, Sí. es si con esos protocolos que se pusieron en Claro. marcha se cometió un Eso es. delito, o sea, tiene De todavía mucho más denegación de afinado. ayuda. No, de discriminación. Discriminación. Es decir, si la Comunidad de Madrid con sus protocolos discriminó a los residentes a la hora de decir cuál de ellos iba y no Y iba yo a un creo- hospital. y yo- Esta es una nueva causa. Efectivamente hay nuevos imputados, 2 en concreto. El director del Suma 112, Pablo Busca, quien negó las ambulancias. Porque presuntamente había recibido órdenes de negar las ambulancias. Los médicos que estaban allí en aquel momento decían eso. Decían, si yo pido una ambulancia, yo médico, a mí sí me la dan. Pero si lo piden las residencias, a ellas no se les envían las ambulancias. Y esta era la clave. Lo contaron así en la Comisión Ciudadana. Los médicos de residencia no son médicos del Servicio Público de Salud y la consideración que tienen, por tanto, no es la misma que la que tienen con un compañero como nosotros, que estamos habituados todos los días a hablar con el 061 y a pedir una ambulancia. Es una relación personal. Sí, probablemente personal, es profesional, pero también es personal. Es decir, yo si llamo desde un domicilio al 061 a pedir una ambulancia, yo creo que a mí no se me ha rechazado jamás una ambulancia en 30 años. Y si se me ha rechazado y he considerado que estaba indicada, yo he conseguido que fuera la ambulancia. Esta es la clave penal de esta nueva y segunda vía, la de las ambulancias no iban, porque se denegaron también las ambulancias. Y los médicos en aquella frustración decían, yo desde el hospital tengo capacidad para torcerle el brazo al 112, pero quien está en un geriátrico no. A ver, había pacientes que cumplían criterios de cuidados paliativos en el sentido de que tenían alguna enfermedad muy avanzada, que estaban próximos a morir y que a veces con una infección por COVID podría estar indicado, si el paciente lo había dejado escrito, si la familia lo había dejado escrito o si nosotros los considerábamos, que falleciera en la residencia. Nosotros en cuidados paliativos tenemos una, y además está también en los acuerdos a nivel nacional, que en cuidados paliativos se reconoce que la decisión de dónde fallece un paciente la toma siempre el paciente, si no puede la familia con él, y si no, ya los profesionales. Pero nosotros jamás dejamos de derivar a un paciente que quiera morir en el hospital a que muera en el hospital. Aunque esté todo lo imposibilitado y lo limitado que esté. Carmen López, portavoz de la Marea de Residencias, digo que en su estrategia ahora mismo esta es la pieza central. Las ambulancias no llegaban porque había orden, protocolo de que esas ambulancias no llegaran.
Efectivamente, si se me permite, veo que hay mucha confusión con respecto al tema de las querellas anteriores, de estas, etcétera. En todos los casos se han abierto diligencias de todas las 350 querellas que se llegaron a presentar entre 2020 y 2021. En todos los casos se abrieron diligencias. Otra cosa es que las diligencias que se practicaron no fueran las completas y no llegasen, digamos, a investigar a los máximos responsables apuntados en aquellas querellas que eran pues los dirigentes de la Comunidad de Madrid. Sí que es cierto que también de aquellas querellas todavía siguen vivas 150 aproximadamente y en el Constitucional ya hay 80. Dicho esto, para que quede claro que en todas se han abierto diligencias, aunque después se hayan ido archivando, en donde el querellante ha querido, se ha llegado hasta el Tribunal Constitucional en recurso de amparo. Y ahora, con esta nueva querella, que concretamente, en este caso, procedimiento de Leganés, que se ha abierto pues ahora recientemente, lo que ocurre es que se está denunciando un delito diferente y en lugar de ir contra personas aforadas, como fue en las anteriores, es contra personas que no son aforadas. Entonces, bueno, pues lo que queremos precisamente con esta nueva querella es que se investigue, que llamen a declarar a estas personas como investigadas y que, aunque no tengan obligación de decir verdad, puesto que están investigados, lo que les convenga y lo hagan, y les pedimos que lo hagan, para que precisamente se depuren todas las responsabilidades al máximo nivel, puesto que efectivamente ellos recibían órdenes. Esa, señora López, es la clave. La clave ahora mismo es, se ha llamado a declarar a un testigo que puede ser el testigo clave, el consejero Reyero, viceconsejero Reyero, quien dijo: estos protocolos son una barbaridad, estos protocolos son dejar morir a la gente que no tenga seguro privado. Reyero protestó. Y Reyero es testigo, con obligación de decir verdad en esta causa. Reyero dijo cosas como esta. Yo me eché las manos a la cabeza, porque cuando dije, bueno, y es que realmente esto traducido a nosotros es que personas con dependencia media o grave ya quedaban absolutamente excluidas, porque ese protocolo, que además era realmente de los cuatro el más bárbaro, porque es el que se establecían exclusiones, que una persona, pues por el hecho de ir en una silla de ruedas, ya quedaba excluida. Es algo que es absolutamente terrorífico, ¿no? Porque además no tiene, creo que, ningún sentido médico, porque eso tampoco es ningún predictor de que vaya a sobrevivir o que tenga más posibilidades de supervivencia por el hecho de que no vaya en silla de ruedas. Era una cuestión simple de movilidad. Marea de Residencias, él tiene obligación de decir verdad, pero ni las ambulancias ni los otros imputados, todos ellos pueden mentir. ¿Ustedes esperan de verdad en todo esto? Sí, nosotros esperamos la verdad. Hombre, mentir no creo, porque de hecho, bueno, Reyero tiene obligación de decir verdad, puesto que va como testigo, y en esta causa Burgueño va también como testigo en lugar de como imputado. O sea, tienen obligación estas dos personas de decir verdad. Reyero ya ha declarado en otras ocasiones y por supuesto que ha dicho la verdad. Por eso creemos que no ha habido intención de llegar a las máximas investigaciones, pero no obstante tenemos esperanza de que esta vez sí se llegue, porque efectivamente ellos, aunque no tengan obligación de decir la verdad y puedan omitirla, la digan precisamente para apuntar a los responsables verdaderos, que ellos recibían órdenes, en definitiva. Carmen López, portavoz de la Marea de Residencias, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.